Seguimos con nuestro estudio de la teología contemporánea y posmodernidad y con nuestro tema de la teología conciliar en América Latina. Ya hemos visto una primera parte y nos enfocamos en las fuentes de la teología conciliar, que es un asunto histórico-teológico que nos ha ubicado ya de dónde viene. Ahora entramos a los temas sobresalientes. Y un primer tema es la misión de la Iglesia. Es un tema muy contemporáneo, aunque viene desde la década de los años 60, cuando surge este movimiento en América Latina. Y voy a citar las palabras de uno de los teólogos representativos, Emilio Castro, que ya mencioné. Voy a citar las palabras que él escribió en el año 1964. Miren, estamos hablando de hace casi 60 años de estas palabras. Dice así: de modo que, rechazada la alternativa individualista, rechazada la alternativa idealista, solo nos queda una obediencia plena al Evangelio en una encarnación de nuestra Iglesia en la realidad americana. Echar raíces que nos permitan hablar a la cultura latinoamericana desde adentro. Vivir junto al hombre en su situación real, de tal forma que podamos hablar del Evangelio no como una realidad que le viene desde arriba o desde lejos, sino como aquella que está encarnada en su misma situación. Bueno, nos parece la cosa más natural del mundo lo que está diciendo este teólogo. Pero cuando se dijo, en aquella época, esto sonaba muy revolucionario, sonaba muy peligroso. Claro, uno ve que luego el enfoque estará en el cambio social y la misión se identificó con el cambio social. Y ahí viene ya toda una temática que va desarrollando la teología conciliar antes de que surgiera la teología de liberación. Miren, estas son palabras escritas antes que Gustavo Gutiérrez, por ejemplo, escribiera su libro famoso de teología de la liberación. ¿Qué tenemos? ¿Qué más tenemos de los temas de la teología conciliar en América Latina? Bueno, tenemos que combinar el tema de ideología y cambio social, que ya lo hemos mencionado como parte de la misión. Y una cosa que se decía, y todavía se dice, solo que de otro modo ahora, es que hay que desideologizar el protestantismo, porque el protestantismo estaba identificado con la ideología capitalista, la derecha. Así se interpretaba, así se había dicho. Entonces hay que desideologizar el protestantismo clásico del capitalismo. Y entonces hay que reideologizarlo con el socialismo. Se está optando de una manera muy clara, muy directa ahí. Bueno, junto con esto viene el tema de liberación y revolución. Usaban la palabra revolución, no tanto la palabra liberación. La palabra liberación viene después con los católicos. Salvación es liberación. De hecho, hay un libro escrito por uno de los teólogos de aquella época, Mortimer Arias, que se llama así: Salvación es liberación. Y están distanciándose, no rechazando del todo, pero distanciándose del enfoque personal, individual, espiritual y ultramundano de la salvación que había tenido o que ha tenido el protestantismo clásico conservador. Es un sentido sociopolítico de la liberación, y la revolución es el medio. No
necesariamente revolución armada, porque uno piensa que toda revolución tiene que ser armada. No, ellos no estaban pensando en eso, aunque eventualmente muchos de ellos o algunos de sus simpatizantes se adhirieron a los movimientos revolucionarios de América Latina de aquellos años. Bueno, la temática ha ido evolucionando. Hoy por hoy uno podría decir que ya no es tanto un enfoque sociopolítico, estrictamente hablando, sino que se ha ampliado a otra temática. Hoy hablamos, por ejemplo, el tema de diálogo interreligioso se va ido incorporando y ahora está muy presente. El tema de la ideología de los derechos humanos, de la que hemos hablado, está muy presente, y ahí se incluyen temas como los marginados, los indígenas, las mujeres, los negros, y temas ecológicos. Ahí están. Y se agrega la agenda LGTB también. Entonces, hoy por hoy, la teoría conciliar va caminando por esos rumbos, por esos caminos. Bueno, y a fin de cuentas, ¿cuál es la influencia que esta teología ha tenido sobre la teología evangélica en América Latina? Bueno, es precursora de la teología contextual evangélica, esa que conocemos nosotros, esa con la que estamos familiarizados. Bueno, comenzó ahí, ellos fueron primeros, ellos empezaron este concepto. De hecho, la palabra contextualización es de origen conciliar, viene de esa teología. Nació en las discusiones sobre la educación teológica, y el Fondo para la Educación Teológica del Concilio Mundial de Iglesias hacía sus consultas sobre la temática de cómo hacer más pertinente la educación teológica en los diferentes lugares. Y ahí nace el concepto de contextualización, que para nosotros es la cosa más natural del mundo. Bueno, otra influencia se ve en el estímulo para la fundación de la FTL. Era uno de los interlocutores principales con los que la FTL dialogaba. Eran los que tenían en mente cuando hacían las consultas, cuando escribían los libros en aquellos primeros años. La temática revolucionaria de aquella época es natural ahora. Tal vez hoy no usamos la palabra revolución, pero usamos las palabras como crítica social, función profética, voz profética, hablamos de cambio y de cambio social, hablamos de transformación social. Bueno, todo ese lenguaje que usamos viene de ahí. Ahora nos es muy natural, no lo fue en aquel tiempo, más bien era peligroso y muchos de ellos fueron perseguidos por eso. Bueno, y por último, la palabra ecumenismo se hizo mala palabra en el mundo evangélico, y todavía lo es, porque se asocia con las cuestiones escatológicas, con la superiglesia o la superreligión, bueno, en parte por la temática del diálogo interreligioso y otras cuantas relacionadas, el acercamiento a la Iglesia Católica, en fin, esas cosas. Pero bueno, vamos a dejar ahí esta descripción panorámica, y ya seguiremos con otros temas.